Hola a todos, muy buenas noches. Es un placer encontrarme nueva vez con todos ustedes para hacer este tipo de transmisión en vivo, que espero se convierta en una contribución para cada uno de ustedes. De verdad que es un placer tener la oportunidad de intercambiar con cada uno de ustedes a través de este formato que nos ofrece esta plataforma de Instagram hoy, con la idea de conversar con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quien ya está con nosotros y se va a conectar de inmediato para sostener esta conversación que esperamos pueda contribuir con cada uno de ustedes. Así que en un segundo, el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis Miguel de Camps. Así que ya está conectando. Ahora soy yo, corto. Hola, Saludos, buenas saludos, noches. buenas noches. Muchísimas gracias, ministro, por aceptar esta invitación para conversar con nosotros a través de este formato. No, muchísimas gracias a usted, querida prima, por dos letras, por invitarnos. Escribo por dos letras. Claro, no sé si usted tiene dos letras de más o yo tengo dos letras de menos, pero al fin que estamos cerca, casi casi. Yo creo que vale la pena hacer esa aclaración porque nos confunden con muchísima frecuencia. Para mí un El honor. ministro es de Camps y yo soy de Champs. Estamos cerca, pero no es lo mismo. Así Muchísimas es. gracias. Gracias por la oportunidad de permitir que nuestra gente se comunique de manera directa y he estado recibiendo una serie de preguntas. Vamos a tratar de que esta conversación sea no solamente ágil, sino práctica. Ya habíamos conversado previamente sobre algunas de las inquietudes que me parecía importante manifestar y resolver a través de esta conversación. Y claro, como periodista no puedo obviar que el pasado domingo el presidente habló a la nación en el discurso tradicional de rendición de cuentas. Y aunque aspiramos a que a través de esta conversación podamos comprender qué facilidades se obtienen a través del Ministerio de Trabajo para poder acceder a un puesto, a un empleo y cómo un empleador también puede acceder a plataformas donde hay trabajadores buscando un espacio. No puedo dejar de mencionar que el presidente habló de un crecimiento de la cifra de empleos en nuestro país. Incluso, según los apuntes, dice que el empleo formal alcanzó los 2.166.000 trabajadores en el sector público y privado, con un aumento de cerca de un 13% con relación al año 2019 o 20. Entonces, El punto yo de me comparación, pregunto sí, y adelante. quiero entender, en un país con cerca de 12 millones de habitantes, cuando uno escucha la cifra de 2.166.000 personas en empleos formales, obviamente para mí la cifra es baja, estamos hablando de una sexta parte. ¿Dónde está el resto de la población adulta de nuestro país? ¿Dónde están los otros trabajadores que no han sido incluidos en esta cifra? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por permitirme conversar con ustedes. Eh, a propósito de esa pregunta, que es una pregunta tal vez de contextualización, efectivamente el país tiene más de 10 millones de habitantes, pero recordemos que de esos 10 millones de habitantes existe una cantidad importantísima de personas que son menores de edad. Varios millones de dominicanas y dominicanos son menores de edad. Es decir, una cosa son los habitantes y ciudadanos habitantes y otra cosa son quienes se encuentran en edad de capacidad de trabajar legalmente. Entonces, ahí comienza a reducirse la población objetivo. Lo segundo es que dentro ya de la población dominicana con capacidad de trabajar, se encuentra lo que es el empleo formal y lo que es el empleo informal. Lamentablemente, la República Dominicana y los países de nuestra región latinoamericana tenemos un problema histórico que tenemos que ayudar a resolver, que es el alto nivel de informalidad. De hecho, uno de los efectos de la pandemia es que el nivel de informalidad tiende a aumentar, porque el empleo informal es aquel que más fácil se pierde, pero también que más rápido se inicia.
para que todo lo que estamos conversando, pues estemos en la misma página. El empleo formal se distingue del informal fundamentalmente porque el formal tiene registro en el Ministerio de Trabajo y cotiza a la Seguridad Social, brindándole así protección a los trabajadores. Se estima que por encima del 50% de la población activa o laboralmente activa se encuentra en la República Dominicana en empleo informal, por lo que los registros de este tipo de trabajadores es escaso, si es que existe. Solamente se tiene conocimiento, digamos, estadístico de esto a través de las encuestas, tanto de la Oficina Nacional de Estadística como del Banco Central, de la encuesta de continuo de fuerza de trabajo, entre otras. Ahora, desde el punto de vista de registros formales, el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social, pues tienen estos registros. Y al ser registros, pues son empleos formales. Y dentro de estos formales son las cifras que se mencionaban. ¿Cuál es la diferencia de estos números? Lo que el señor presidente planteaba, expresaba en su alocución. Bueno, el punto de partida comparativo, para ser justos, no fue tomado al inicio de la gestión, porque al inicio de la gestión del presidente Abinader estábamos en medio de la pandemia, en tal vez uno de los peores momentos de la pandemia, sino que se tomó como punto de referencia base el mes de febrero de 2020, es decir, hace justamente 2 años, antes de que la pandemia entrara en la República Dominicana y por lo tanto no se viera impactado por ella. Y en esa dirección, dentro del empleo formal del sector privado, porque recuerda, Amelia, que el Ministerio de Trabajo tiene la competencia de regulación y seguimiento al empleo formal en el sector privado, ya que es el Ministerio de Administración Pública el que tiene la competencia respecto del empleo del sector público. Pues dentro del sector privado, pues en el 2022, febrero 2022, en comparación con febrero de 2020, hay más de 63.000 nuevos trabajadores y más de 74.000. Es decir, que se recuperó todo el empleo que se perdió o que se suspendió en la pandemia y entonces se ha agregado empleo nuevo y empleo formal. Claro, cuando usted hace así y a través de los mecanismos de medición revisa los empleos informales, pues los números aumentan. Pero como no existen registros de esto, sino que existen estudios de análisis y encuestas, son datos menos detallados, más aproximativos. Es por eso que el presidente, siendo, como lo ha demostrado ser, franco, sincero y transparente, se refirió fundamentalmente a lo que se tiene registros formales. Pero ese sector privado y también sector gobierno como organismos autónomos, que también está regulado por el Ministerio de Trabajo, ¿o no? Los organismos autónomos no necesariamente están regulados por el Ministerio de Trabajo. Hay algunos organismos autónomos que sí, hay otros que no. Los números que acabo de ofrecer son del sector privado, no del sector público. ¿Qué empuja a la sociedad dominicana hacia esa informalidad? En algunos momentos hemos discutido temas de impuestos. Hay muchas, se ha denunciado burocracia, se ha denunciado impuestos. Si tenemos una cifra tan alta, incluso digamos que es aproximado los datos que se tienen por lo que usted acaba de decir, ¿qué dificulta que tengamos más empleados en la formalidad, que es lo que le garantizaría incluso a ese empleado seguridad social y una serie de garantías que no se tienen en el empleo informal? Así es. Como decía, esta es un flagelo que afecta a la República Dominicana y a todos los países de la región latinoamericana. Y se debe a muchos aspectos. Por un lado, como decías, están los costos de la formalización. Pero nosotros sostenemos que probablemente la razón fundamental sea el desconocimiento de ciertas informaciones. ¿Por qué? Porque al trabajador que conoce la importancia de la formalización, pues puede fomentar a que su empleador se formalice o lo formalice.
ya que la formalización trae consigo la protección de la seguridad social con salud, riesgos laborales y pensiones. Y la parte de riesgos laborales le interesa no solamente al trabajador, sino también al propio empleador, porque en términos de derecho, pues un trabajador informal que tiene un accidente de trabajo, en un trabajo informal, no tendría la cobertura de la seguridad social, pero el empleador sí tiene la responsabilidad civil de responderle a ese trabajador porque fue realizando una labor. Entonces, estas informaciones tenemos que darla a conocer. Por eso, cuando tuve la oportunidad de recibir esta invitación, como sabe, inmediatamente la aceptamos, porque son oportunidades de dar a conocer temas que realmente a veces son muy complejos, pero que tal vez no se han podido comunicar de manera efectiva o eficiente. Claro, habrán empleadores que prefieren la informalidad porque entienden que bajo la informalidad no tienen el tema del pago de impuestos de manera, bueno, con una supervisión tan específica, pero tiene otras ventajas, como es el tema del acceso a crédito. Y en esa dirección el gobierno ha hecho el fortalecimiento de programas de formalización. Desde el punto de vista del empleador, el Ministerio de Industria tiene unos programas junto con Promipyme para facilitar el acceso a los créditos a las micro y pequeñas empresas, pero obviamente como condición es la formalización. Una de las visiones transversales del presidente Abinader es el proyecto que se ha llamado Burocracia Cero, que está en los ejes fundamentales de esta gestión de gobierno, en donde en todas las instituciones se están reduciendo procesos burocráticos, digitalizándolos en la medida de lo posible para poder producir resultados y servicios más ágiles. Claro, son años y años de olvido de esto, llevamos apenas año y medio, 18 meses, y vamos avanzando en esa dirección. Pero estamos convencidos que con la información, tanto para los empleadores, pero sobre todo para los trabajadores, ese fomento de la ventaja de estar formalizado va a seguir produciendo mayor interés de la formalización. Pero usted dice que el el empleado podría presionar al dueño de la empresa, del negocio, donde quiera que trabaje, cualquier tipo de empleo que tenga, a que se formalice. Pero siendo prácticos, en un país lleno de informalidades y además una gente que tal vez durante estos últimos años no tenía trabajo y lo que se encuentra es un picoteo en buen dominicano y le dicen yo te pago pero directo. Es difícil que esa persona rechace ese trabajo y es difícil también o creo que hace falta que las personas conozcan sus derechos para poder exigir un poco más. Entonces, ¿cómo podemos lograr que desde el Ministerio de Trabajo se haga algo? ¿Qué hace el ministerio con los empleadores informales para lograr su formalización? ¿Y qué puede hacer un empleado que se encuentra en una condición como esta para acercarse al ministerio y tal vez lograr una mejor condición de trabajo? Por un lado está un tema sistémico que debemos que atender y lo hemos ido atendiendo. Los últimos aumentos salariales del salario mínimo van en varias direcciones. Una de ellas es justamente hacer del salario mínimo un atractivo adicional para el trabajador del trabajo formal. Número uno. Número dos, el trabajador tiene en el Ministerio de Trabajo la oportunidad de dar a conocer situaciones de incumplimiento, porque déjeme decirle algo muy importante. Los derechos laborales no tienen que ver con formalidad o informalidad. Si usted es un trabajador informal, usted tiene derechos laborales y consecuentemente puede acercarse al Ministerio de Trabajo para que los inspectores del Ministerio de Trabajo procedan a inspeccionar esa relación laboral y constatar si existe o no violación de los derechos suyos. Es verdad que existe históricamente temores, situaciones económicas, como usted decía en su ejemplo, una especie de picoteo, ¿cómo le hago esta presión si es algo momentáneo o temporal?
Bueno, pero precisamente como decía, queremos mejorar el salario mínimo para que se suba el salario promedio en el formal sobre todo, pero entonces poder atender. Para eso incluso se tienen las líneas de denuncias anónimas, que si mal no recuerdo es 311, en donde un ciudadano puede hacer una denuncia. Si tiene un temor, porque puede decir, bueno, si voy y hago la denuncia al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo va a hacer una inspección, puede tener el temor de correr el riesgo de perder el empleo. No. Para cubrir ese problema o esa preocupación, pues también se puede hacer de manera anónima. Obviamente, el inspector se apersonará en el empleo y no comunicará quién es porque no sabremos quién es, pero sí se hará la labor de inspección. Y si se tiene... Pero un ejemplo, tal vez, como usted acaba de decir, los derechos laborales, aunque usted esté en un empleo informal, no se pierden. Podemos poner un ejemplo de una situación en la que una persona... Por supuesto. Si usted está trabajando y no se le respeta la jornada de trabajo, se le pretende que trabaje más de las 8 horas sin que haya una retribución económica de horas extras, pues eso es una potencial violación a sus derechos laborales. Igual, si hay temas de discriminación de cualquier tipo, eso es una potencial, pero también cosas más básicas aún. Si usted hace un trabajo y no recibe el salario que se le prometió o con el que se pactó, pues eso es una violación muy, muy importante. Todo eso son parte de los derechos. Es fundamental recordarle a toda la población que la relación laboral no está supeditada a que hay un documento, a que hay un contrato por escrito. No, eso no es una obligación sine qua non. En el derecho del trabajo está el concepto del contrato realidad. Por la vinculación de las partes, la relación de dependencia y el proveimiento del servicio a cambio de una remuneración económica, ya existe un contrato de trabajo, aunque no está un documento firmado por ninguna de las partes. Es allí en donde, al existir esa relación, independientemente de la formalidad o la informalidad, el trabajador tiene que saber que tiene los derechos laborales y que una de las funciones del Ministerio de Trabajo es ayudar a que estos derechos se le respeten. Pero obviamente el ministerio tiene que conocer esa violación. A pesar de que se hacen inspecciones todos los días de manera programada sin recibir denuncias, obviamente cuando se reciben denuncias se va directamente a la fuente de la denuncia. Si el ministerio no conoce de la denuncia, difícilmente pueda llegar de manera aleatoria. Entonces es importante También existen empresas formales grandes que tienen personas trabajando de manera regular y sin previa consulta con esos empleados, resulta que esas personas después se dan cuenta que no están en nómina, sino que están recibiendo pagos como si fuera por contratos de servicio. Eso también se da en nuestro país. Eso es una violación flagrante y muy grave. De hecho, una de las mejoras que tenemos que producir es deshacer una modificación que se hizo en el año 2020, justamente en febrero de 2020, en donde se le quitó o se le pretendió quitar al inspector de trabajo el derecho de inspección sobre la seguridad social. Entonces, ese ejemplo que usted pone a modo de ejemplo, valga la redundancia, tiene consecuencias graves para quien lo incumple, incluso hasta consecuencias penales. Si usted está en una empresa, por ejemplo, formal, el ejemplo que usted puso, y usted entiende que está en su nómina formal, en su plantilla de trabajadores, y la cotización de seguridad social, etcétera, pero no lo está con la inspección que se haga, el empleador puede comprometer su responsabilidad penal con posibilidad de ir a prisión. Pero vuelvo y digo, para eso se necesita, por un lado, mejorar la legislación que se deshizo hace 2 años, tenemos que mejorarlo, pero en el interín podemos hacerlo con el conocimiento de causa que nos da las denuncias al ministerio. Porque si hay que esperar que modifiquemos una ley, es un poco más complicado. No esperamos Vamos a hablar de la bolsa de empleo, porque yo sé que hay mucha gente interesada en ese tema. Hemos recibido muchas preguntas, pero no solamente eso. Recientemente
por alguna razón hemos visto circular a través de las redes sociales o nos han llegado a mensajería privada currículum de personas que andan buscando trabajo. Entonces, eso fue la principal motivación para acercarme al ministerio, decir, ¿qué se hace en el ministerio? ¿Cómo funcionan esas bolsas de trabajo? Si es que el ministerio tiene algún mecanismo para conectar las personas que andan buscando trabajo con aquellos que andan buscando empleados. ¿Cómo funciona eso? Cómo no, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esa información, porque es algo que efectivamente muchos dominicanos no conocen. Y si me permite, Amelia, la sociedad dominicana entiende que históricamente que el Ministerio de Trabajo solamente se limita al tema del cálculo de prestaciones y al tema de la revisión salarial y algunas que otras negociaciones de mediación entre trabajadores y sindicatos y empleadores. Si bien se hace todo eso, se hace mucho más que eso. Una de las áreas de mayor enfoque que hemos querido desarrollar es todo lo que tiene que ver con el empleo, que se diferencia técnicamente de lo que es trabajo, pero no vamos a entrar en eso ahora. Existe lo que es la bolsa de empleo en el Ministerio de Trabajo, que antes era una bolsa electrónica y que la estamos terminando de convertir en una bolsa digital de empleo. Esto es una base de datos de empresas que comunican al Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo sale todos los días a contactar a empleadores, a empresas, para conocer de sus vacantes, y también en esa bolsa se encuentran registrados dominicanas y dominicanos que andan buscando trabajo. Entonces la función es hacer la conexión, esto se llama intermediación de empleo, y esto se hace de múltiples formas. Se hace de manera física, presencial, territorial, en todo el territorio nacional. A veces incluso también hacemos jornadas y ferias de empleo y de reclutamiento y de empleo, en donde se toma la información de las personas y se hace la interconexión, pero también se hace de manera virtual. Si usted entra ahora a la página del Ministerio y al proyecto del Ministerio de RD Trabaja, República Dominicana Trabaja, allí va a encontrar esa bolsa digital de empleo, en donde usted se puede registrar como empleador o como trabajador, una persona, un individuo que busque trabajo, y va a ver allí no solamente la cantidad de ferias y jornadas de empleo que se desarrollan y que se pretenden desarrollar en las próximas semanas, sino que también va a ver allí todo un catálogo de áreas de empleo, de vacantes, presentes y vigentes. Entonces, lo que hace el Ministerio en ese sentido, sobre todo de mucha importancia para los empleadores micro y pequeños, incluso medianos, pero sin denigrar ninguno, los grandes también, el Ministerio, si se quiere, se convierte en una rama que asiste a lo que pudiera ser una especie de área de recursos humanos de las empresas para hacer el reclutamiento, entrevista y demás. Pero además le hemos agregado a eso otro componente, y es el componente del enlace con el Infotep. El Ministerio de Trabajo preside el Consejo de Directores del Infotep. Entonces, ¿qué sucede? Se hace una feria de empleo, una jornada de trabajo, una jornada de reclutamiento, lo que fuere, y se tienen X cantidad de vacantes para una empresa, o para un grupo de empresas, o para un sector, lo que fuera, ¿no? Y sucede que la empresa X tiene la vacante 1 y el perfil se encuentra un candidato para llenar esa vacante y cumple un 80% de lo que sería el requerimiento de ese perfil. Se identifica que esa persona necesita mejorar tales y tales áreas. Pues se identifica eso, y en esa misma jornada o feria de empleo está también el Infotep, en donde se anota para que esa persona pueda inscribirse a hacer el curso en Infotep de manera gratuita, con el compromiso de, al concluir, tener la inserción laboral en la empresa que gracias a ese proceso se entrevistó. Es decir, estamos tratando de cerrar el ciclo para producir el resultado de la inserción de manera complementaria. Cuando una persona entra a la plataforma, asumiendo que tiene acceso, ahora mismo hay mucha gente con teléfonos inteligentes en las manos en República Dominicana, y digamos que hay muchas alternativas para acceder al Internet. Una persona entra a la página del Ministerio, ¿qué tipo de información tiene que depositar ahí? Si yo anduviera buscando un empleo, ¿cómo me preparo
para entonces entrar a esa página a decir, miren, yo ando buscando trabajo? Claro. Bueno, antes de entrar en el detalle de la página, señalar que si lo quiere hacer de manera presencial, lo puede hacer también. El ministerio tiene presencia en todas las provincias y están las oficinas territoriales de empleo del Ministerio de Trabajo, cuya función es esa. Se hace, si usted quiere hacerlo presencial, lo puede hacer presencial. Si lo quiere hacer digital y virtual, lo puede hacer también así. ¿Qué cosas? Bueno, primero cuando usted entra en la plataforma, usted le van a hacer una serie de preguntas, una especie de llenado de un formulario, en donde se va a ir conformando, a medida que usted va llenando ese formulario, una descripción de su perfil para ayudarle a formar un CV base. Pero también usted puede, y es recomendación que haga, puede si quiere subir un CV. Si no lo tiene, con el formulario se tiene la información. Y con esa información ya la plataforma se toma su cédula, su número de identificación para poder tener la trazabilidad y automáticamente usted completa su perfil. Primero, usted va a poder ver cuáles son las vacantes disponibles. La plataforma le va a sugerir algunas vacantes que se parecen al perfil que usted tiene, pero al mismo tiempo que eso sucede, la empresa va a poder ver los perfiles, le va a llegar los perfiles que se parecen a la vacante que tiene. Y entonces, adicionalmente, usted identifica como buscador de empleo la vacante A, B y C de esa cantidad de empresas. Usted a través de la plataforma le comunica a esa empresa, si le manda un mensaje, le llega un mensaje a esa empresa de que usted está interesado, o viceversa, la empresa le manda a usted el interés de entrevistarlo. Es decir, es comunicación doble vía. Y en el interín, en el intermedio, la intermediación de empleo, si el trabajador quiere asistencia para mejorar su CV, para conocer las mejores prácticas de cómo comportarse en una entrevista, el Ministerio de Trabajo tiene a los analistas y a los asistentes del área de empleo que le dan ayudas, guías, o tal vez hasta incluso en algunos casos entrenamiento de algunos ámbitos que hay que manejar. Por ejemplo, cosas que tal vez suceden básicas como la presentación personal, ese tipo de cosas, se le asiste al ciudadano en la guía de eso. Eso suena como tan bien, que eso funciona así. O sea, yo me acerco con mi currículum, si no lo hice digital, y hay un personal en el ministerio que me ayuda a llenar todo eso y a hacer todos los Claro, trámites. La gente puede contar claro con que eso sí. en cada provincia de República Dominicana. Sí, cuando se hacen, sí, esa es la labor de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y para eso se tiene personal, que es insuficiente el personal, siempre se necesita más, pero vamos mejorando cada vez más. Por ejemplo, hace 2 semanas, creo que fue, se concluyó una iniciativa puntual con mayor énfasis de una gran jornada, gran feria de empleo que se construyó para el sector turístico, en el que se identificó para el 2022, ahora y lo que queda del 2022, aproximadamente 5.000 plazas. Esas 5.000 plazas se comenzaron a atender y al principio se identificaron 1.362. Se atendieron 4 días en 5 provincias del este del país y se atendieron a más de 1.500 personas en total. Se refirieron 1.111, coincidencialmente el número no me acuerdo porque es 1111. Y entonces, una gran cantidad de esas personas ya fueron, ya están introducidas, o sea, se han logrado la inserción. Nosotros mismos estuvimos y directamente le asistimos en el llenado del formulario a muchísima gente que fue. Es decir, que ese personal existe. Y ese labor se Y si ocurre lo que usted nos plantea, una persona, después de llenar el formulario o de acercarse al ministerio, puede ver las vacantes que hay en algunas empresas y viceversa. Esas empresas ven las personas que pudieran tener un perfil cercano a lo que están buscando. ¿En qué consiste esa relación de intermediación que hace el ministerio? ¿Pueden
el empleador saltarse la intermediación del ministerio y decir, mira, me gustó este perfil, llama a la persona a una entrevista, o la intermediación del ministerio siempre se produce? Bueno, de que el empleador lo pueda hacer, claro que sí que lo puede hacer. Pero en ese escenario, el levantamiento del perfil se produjo por la intermediación del ministerio. Y Exacto. ese es el valor agregado, que es gratuito, tanto para el trabajador como para el empleador, costo cero. Eso es muy importante porque existen empresas de intermediación que están muy bien y están reguladas, de hecho, por el Ministerio de Trabajo, pero cobran por ese servicio. Claro, es una empresa y eso se entiende, pero esta labor la hacemos de manera gratuita. Y claro, si una empresa identifica un perfil que se produjo en base a una de estas ferias o a la plataforma, se puede hacer de manera directa. Lo interesante de la plataforma es que se hace la conexión. De hecho, el buscador de empleo, el ciudadano que anda buscando la posición, puede ver en el perfil que se crea en RD Trabaja, puede ver el estatus de su solicitud. Si hubo una entrevista, fue llamado para una segunda entrevista, y todo eso es importante para el ministerio que se pueda gestionar a través de la plataforma, porque también nos asiste en otro de los objetivos que tenemos, y es la trazabilidad del trabajador. Si usted tuvo un trabajo y duró 2 meses, y luego duró 1 mes desempleado, pero luego obtuvo otro trabajo y duró 1 año, y así sucesivamente, ya por el número de identificación nos interesa conocer cuál es su trayectoria, porque eso nos ayuda también a conocer el mercado laboral. ¿Y para qué es importante conocer el mercado laboral para el Ministerio de Trabajo? Bueno, para poder decir, el mercado está demandando este tipo de perfil, y se proyecta que va a demandar en los próximos años el perfil tal y el perfil tal. Entonces el Ministerio de Trabajo da la vuelta y le dice, Infotep, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, debemos de adecuar los programas para que se produzcan personas con formación en estas áreas que se están demandando ahora, pero que se proyecta que se van a demandar más en el futuro, para que ese desfase histórico que ha habido entre lo que sale de la producción de la capacitación y lo que el mercado demanda, se comience a corregir. Es por eso también ese tema de la capacitación y de la trazabilidad. Ministro, la edad sigue siendo un tema en República Dominicana. Recibí múltiples preguntas de personas que manifiestan que a los jóvenes se les sigue exigiendo una experiencia que no tienen. Es decir, 25 años y 4 o 5 años de experiencia, o algunos con maestría, y no todo el mundo acaba una carrera y hace una maestría. De por sí, tal vez idealmente es hacer una carrera y después identificar, después de trabajar, tener una idea de que usted quiere hacer una especialidad. Este tipo de situaciones se sigue dando en la República Dominicana. ¿Qué hacemos con el tema de los jóvenes, su inserción en el mercado laboral, la exigencia de una experiencia y el tema de la regulación de las pasantías, que en muchas ocasiones son no pagas o mal pagas o truquean a los muchachos? Bueno, comenzando por el final, si me permite, justamente en este momento en que estamos hablando, se encuentra en consulta pública, e invito a todos los que nos ven que puedan acceder y revisar una norma que hemos producido para mejor regular el tema de las pasantías, para permitir que el ciudadano pueda tener una experiencia de inserción, pero que no se violen derechos y que sea de pasantía y de mejora en la educación. Están disponibles en la página del ministerio, así como también fueron publicadas de manera impresa en la Oficina de Acceso a la Información Pública, y cualquier mejora va a ser más que bienvenida. Efectivamente, como yo también tuve la oportunidad de ver algunos de los comentarios, sí, el tema de las edades es un tema que tenemos que atender y estamos atendiendo. No solamente de jóvenes, sino también de personas de más de ciertas edades. No, los de 40. Vamos a decir, de 40 en adelante, Usted no ha llegado ahí la todavía, cantidad de sí, yo no preguntas pasé de los 30. personas, Pero yo también. no, no, no. Las personas con 40 años en adelante parecen tener serias dificultades, o sea, tienen la experiencia y en muchos casos la preparación, pero se les dificulta encontrar empleo en nuestro país. Muchas preguntas en diferentes plataformas relacionadas con lo mismo.
Sí, sí, yo lo estuve viendo. Mire, como eso es una preocupación reiterada, ¿qué hemos hecho? Dentro del proyecto República Dominicana Trabaja, aparte del tema de la intermediación, también tiene unos elementos de inserción laboral, de empleo juvenil y de empleo temporal. Y me explico lo que es eso. Todos hemos escuchado que si hay un proyecto de ley de primer empleo y ese tipo de cosas, lo cuales son iniciativas muy loables, positivas, pero no se han podido materializar a nivel legislativo. Entonces, consecuentemente, ante esa situación, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos creado estos proyectos de empleo juvenil y empleo temporal. ¿Qué es eso? Se identifican una cantidad de recursos económicos del Ministerio de Trabajo y se identifican una cantidad de vacantes. Entonces, el Ministerio de Trabajo llega a un acuerdo con los empleadores para que contrate en el programa de empleo juvenil a jóvenes de 18 a 30 años por un periodo no menor de 6 meses. En ese periodo el ministerio le paga el salario de 3 meses y el empleador los otros 3 meses. De esa manera no tenemos que esperar una ley. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Más del 95% de los jóvenes que se insertan a través de este mecanismo, luego de vencido el plazo de 6 meses, se mantienen en la empresa o en el empleo, se mantienen trabajando, se logra la inserción laboral. Es un beneficio tanto para el trabajador, que se le facilita la inserción, pero también es un beneficio para el empleador, que si hay un ahorro de 3 meses de salario. Y hasta ahora vamos avanzando en buena dirección con ese proyecto. Y de manera concomitante, pero eso no obliga al empleador a quedarse con ese empleado. Es como que en vez de tener un periodo de prácticas no pago, si la persona funciona, luego podría quedarse. Algo así. No se puede obligar al empleador a tener una relación que decida concluir. Lo que sí se puede obligar es que si decide concluir, tiene que cumplir con las obligaciones de pago de los derechos adquiridos, porque estamos hablando del empleo del sector privado. Entonces, junto con ese programa, está desarrollándose concomitantemente el programa de empleo temporal, que es esencialmente lo mismo que acabo de describir, pero que no tiene la atención solamente dirigida al joven, sino también a personas de mayor edad, precisamente por lo que usted señalaba. Con eso hemos avanzado. Por ejemplo, con ese programa, con esos 2 programas, solamente en el mes de noviembre, diciembre, finales de noviembre, diciembre, principios de enero, más o menos en ese plazo de aproximadamente 2 meses, logramos insertar a cerca de 1.500 personas. Usted me dirá, bueno, eso no es mucho, pero en un periodo de mes y pico, 2 meses, eso es bastante. Eso requiere de recursos que estamos obteniendo, diligenciando para esa inserción. Afortunadamente, nuestro país es un país con la mayor cantidad de población joven y por ese mecanismo es que estamos avanzando. Estos son los inicios de estos programas. Estamos cada vez más con el interés de ampliarlos cada vez más y estamos seguros de que vamos a poder lograr esos objetivos. ¿Cómo un joven o una persona adulta puede acceder a esos programas de empleo juvenil y empleo temporal? ¿Qué mecanismos se utiliza e incluso cómo una empresa puede lograr ese vínculo con el ministerio para lograr obtener empleados tal vez con cierta calidad a través de este mecanismo? Claro, el trabajador, la base de datos que se utiliza para presentarle a la empresa los candidatos es la bolsa de empleo, es la bolsa electrónica de empleo. Por lo tanto, mientras usted esté registrado allí, es más probable que sea adoptado para eso. Y el empleador, pues, se dirige al ministerio, una comunicación, una carta, un contacto, lo que fuere, de la Dirección General de Empleo, el Ministerio de Trabajo, simplemente contacta a la institución, expresando que está interesado en ser parte de ese programa. Ojalá poder entrar a todos los empleadores del país, pero obviamente eso requeriría una cantidad de recursos que no se dispone, pero mientras más resultados se produzcan a través de estas informaciones que usted nos permite compartir,
más capacidad de financiamiento vamos a poder lograr y consecuentemente más inserción. ¿Hay un límite de personas que pueden recibir esta ayuda? ¿Hay un monto, tope? El límite depende del presupuesto. Por ejemplo, para que Por tengan eso una le idea, pregunto. el presupuesto que mencioné en los últimos 2 meses, especial, que se pudo lograr obtener, fue de cerca de 80 millones de pesos, que se agotó en 1 mes y medio, 2 meses. Tenemos que obtener más y estamos obteniendo más. De hecho, logramos aprobar, o que se incluyera, mejor dicho, en la aprobación del presupuesto del año 2022, lo que es el proyecto República Dominicana Trabaja, que incluye el elemento de empleo juvenil con una cantidad presupuestada particular, lo que se llama un programa protegido, es decir, que uno de los intereses fundamentales del gobierno. Ahora mismo los detalles del monto no los tengo a mano, pero están en el proyecto, en el presupuesto aprobado de la República, y obviamente son montos superiores a los que estoy mencionando. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. Bastante más de 1.000 millones de pesos, que tiene que ver con muchos ámbitos, para podernos acercar más rápidamente a la población de manera física también, poder levantar los perfiles, los reclutamientos y poder hacer la labor de inserción laboral a través de los programas como empleo temporal y empleo juvenil. Yo quiero reiterar que estoy tomando en cuenta las preguntas que enviaron por diferentes redes sociales, que estamos hablando con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, y que el acceso a esta red, yo puedo decir que de soporte para el empleo en la República Dominicana que ofrece el ministerio, por lo que nos ha explicado, no solamente funciona de manera digital. Y yo creo que eso es importante porque puede que cualquiera de ustedes que nos esté viendo en este momento conozca a una persona que necesita un trabajo, que probablemente está en el sector informal en este momento o que se quedó sin trabajo en medio de la pandemia, que tal vez no es una persona muy ágil en el área digital, pero que puede entonces, según lo que nos explica, acercarse a una de las oficinas del Ministerio del Trabajo y ahí recibir asistencia para encontrar ese empleo, que es lo que nosotros queremos a través de esta conversación, que cada vez más personas que tras un año de tantas dificultades andan buscando un trabajo, pues que encuentren un mecanismo, ¿no?, para conectar con un empleador. Me escribió un joven, un señor, y me decía, mira, yo soy un profesional de Derecho y de Contabilidad con maestría. ¿Qué debo hacer para colocarme en un empleo digno? Yo creo que hay una inquietud que va más allá del tema de encontrar un salario inicial, y es el tema que tiene que ver con un retiro a los 60 años en República Dominicana y personas que realmente están capacitadas, pero que a los 45 o a los 50 años se les dificulta acceder al mercado laboral porque ya considerado adulto mayor. Y luego está el tema de la seguridad social y las dificultades y las trabas que hay, incluso para lograr un seguro privado. En República Dominicana tenemos que vivir con ese balance, precisamente porque empiezan a encontrar que sí, comorbilidades, como si la gente debiera resetearse después de cierta edad. Entonces, además de esos programas, el ministerio puede hacer algo para que se respeten los derechos de profesionales que están capacitados. Además, la vida de la gente cada vez más larga. ¿Cómo hacer y qué se está haciendo para mejorar esta situación? Claro, la temática general es el mercado de trabajo, el mercado laboral en el país. Con el elemento adicional, aprovechando que estamos a cierta distancia, y es que cada vez es más evidente que el trabajador dominicano compite con trabajadores del mundo. Y no me refiero a ello con la presencia de trabajadores en territorio dominicano de otras nacionalidades. Me refiero sin que sea necesaria esa presencia. A través de plataformas de comunicación, y esta es una, aunque esta también es una red social, se desarrollan relaciones laborales transfronterizas. Entonces, por eso las necesidades del mercado laboral y la capacitación respecto a las necesidades del mercado laboral son cada vez más cambiantes. Uno de los elementos comunes es la capacidad de transformarse, la capacidad de lo que se llama habilidades blandas,
de poder cambiar, de poder tener facilidades de aprendizaje nuevas, realidades, porque eso es lo que el mundo está dirigiéndose. Y repito, ya no es solamente una competencia de los trabajadores dominicanos con los trabajadores que se encuentran en el país, sino también con personas que se encuentran en otros países que ofrecen servicios como trabajadores a empresas que se encuentran en República Dominicana. Entonces, ahí la capacitación es fundamental. ¿Qué cosas, por ejemplo, en este proyecto República Dominicana Trabaja también se encuentra la parte de bolsa de empleo, que ya la hemos desarrollado, pero también la parte de capacitación directamente del ministerio, pero también enlazada con las diferentes entidades de capacitación que existen en la República Dominicana. Y hemos hecho una alianza a propósito de esta plataforma de capacitación para la empleabilidad con Microsoft, en donde usted va a tener acceso de manera gratuita a los programas de capacitación de Microsoft. Dependiendo de la complejidad del programa, usted podrá hacerlo de manera autodidacta solo, o si no, también podrá hacerlo con la asistencia de un facilitador. Y al concluir ese programa, usted va a tener un certificado de haber completado el programa. Eso tiene un valor, porque usted, además de adoptar nuevos conocimientos para la empleabilidad, va a también tener el respaldo de las instituciones gubernamentales de haberlo completado. Y esto es parte de lo que es ese proyecto República Dominicana Trabaja. Eso es lo que se está viendo en todo el mundo, y por eso estamos atendiendo esas necesidades de esa manera. Por un lado, la intermediación, por otro lado, la capacitación, y obviamente, de manera transversal, el respeto al derecho de los trabajadores para que sus derechos laborales se respeten, ¿no? Y fomentando, como decíamos al principio, fomentando la formalidad para que se tenga la cobertura de la protección de la seguridad social. Hay un par de preguntas que no quiero que se me queden. Por ejemplo, empleadores siguen buscando el registro de un trabajador en Datacrédito. Uno de nuestros seguidores decía, ¿cómo saldo mis deudas si no me dan el trabajo? Y adicionalmente a eso, me parece que hay una sentencia, en última instancia, de los tribunales de la República, donde se establece ciertos parámetros o límites para ese tipo de análisis, porque ciertamente, obviamente uno busca trabajo para tener mejores ingresos y para poder hacerle frente a las obligaciones económicas, entre ellas posibles deudas. Entonces una cosa va de la mano con la otra. ¿Y el ministerio puede tomar algún tipo de acción ante una denuncia, o eso queda en manos del empleador decidir si toma eso como cuenta para emplear a alguien? Sí, claro, el ministerio puede escuchar las denuncias y puede hacer las recomendaciones. Al final, las decisiones, digamos, vuelvo y digo, finales en eso, ya es competencia de los tribunales de la República Dominicana, pero sí fomentamos que las relaciones se produzcan con el debido respeto de los derechos de cada parte. Tenemos programas también de igualdad de oportunidades y no discriminación, para tratar de lograr el cumplimiento de la ley de inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad, para que se lleguen a los porcentajes necesarios. Acompañamiento a las empresas para que puedan adecuar los espacios para darle igualdad de oportunidades a las personas con diferentes condiciones. Además también de lo que es la inspección para la garantía de la seguridad y salud en el trabajo, las instalaciones necesarias, los equipos de protección personal, etcétera. Todo ese tipo de elementos son parte de lo que compone el respeto a los derechos laborales. Ángel Castro dice que en el área de certificaciones del CIRLA, del Ministerio de Trabajo, tardan mucho para emitir las certificaciones de extranjeros que vienen a trabajar en el territorio dominicano. A veces un año, dice que a veces se vencen los visados de los extranjeros que vienen a empresas formales y que eso complica el trabajo. ¿Qué se puede hacer con relación a eso? El proceso de certificaciones está ya en línea desde el mes pasado. Valga la redundancia, las certificaciones en línea. Usted puede ya solicitar su certificación del Ministerio de Trabajo en línea y se le emite con firma digital.
por lo que puede hacerlo presencialmente, de manera clásica, pero también puede hacerlo de manera virtual. El certificado puntual de las ofertas de trabajo de trabajadores extranjeros, tenemos que decir varias cosas. Número uno, tenemos que fomentar el trabajo para dominicanos. Es un mandato de la ley, obviamente sin discriminar. Número dos, el proceso de revisión de las ofertas tiene que revisar justamente la base de datos. Un empleador notifica que quiere contratar a un extranjero. ¿Qué es lo que se hace? Se verifica en la bolsa de empleo si ciertamente no existe un candidato con las cualificaciones y condiciones para llenar esa vacante. Si existe, se le devuelve al empleador y se le dice, mire, caballero o dama, empresa, están estos perfiles. El mercado dominicano sí tiene personas con esas características, pero asumamos de que no se encuentre por razón X. Bueno, o piden 10 perfiles y se encuentran 5, pudiera autorizarse para 5, pero eso es un proceso que hay que agotar con la sociedad dominicana. Y efectivamente siempre hay oportunidades de mejoras, estamos en ese proceso. En la próxima semana se va a poder notar, porque eso también se conecta con la Dirección General de Migración. Entonces, ahí hay una relación interinstitucional que efectivamente la puerta de entrada es el Ministerio de Trabajo, pero tenemos que agotar el proceso de ayudar a que la mayor cantidad de dominicanas y dominicanos pueda insertarse en el mercado laboral. Porque estamos hablando en esas certificaciones sobre todo de personas extranjeras que vienen a hacer trabajos especializados. Tengo entendido que ese es el tipo de certificación a la que se refiere. Y precisamente a propósito del trabajo de extranjeros, nos preguntaban que cómo verifican el cumplimiento del 80-20 que establece la ley, que indicaría que las empresas dominicanas tienen que tener por lo menos un 80% de personal dominicano. Bueno, acabo de mencionar uno de los procesos que se hacen, es justamente para poder cumplir con ese 80-20 se hace esta revisión, pero también hay industrias o sectores de la economía nacional que no se encuentran hoy día en ese cumplimiento, porque no vamos a hablar cosas que no son. Construcción. Por ejemplo, esa es una, y hay otras, lamentablemente. Ustedes habrán recordado que hace algunos pocos meses el Consejo Nacional de Migración emitió unas decisiones en aras de los pasos iniciales para atender de manera integral esto. Esto no es algo que pueda atender de manera solitaria una sola institución del Estado. Esto es algo que se atiende de manera conjunta todas las instituciones que relacionan Ministerio de Trabajo, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Migración, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, todos miembros del Consejo Nacional de Migración. Y estamos en un proceso de concluir unas políticas para darle seguimiento a esa decisión del Consejo Nacional de Migración para que todos esos sectores que se encuentren en esas condiciones se comiencen a poner en orden, donde el país va a determinar ya, sabiendo quiénes se encuentran acá en nuestro territorio, va a poder decir, bueno, el mercado laboral necesita X cantidad de personas efectivamente para poder llenar demandas de puestos de trabajo. Pero para eso hay que saber las personas que se encuentran hoy en República Dominicana. Y esa interconexión se está haciendo. En las próximas semanas probablemente se haga un anuncio público en esa dirección. No puedo hacerlo yo todavía, pero con el objetivo justamente de dar inicio de una vez y por todas a esta puesta en orden, si se quiere. Con el presidente, ¿no? Que tiene casi 100 años esta problemática. ¿Un anuncio con el presidente? No lo sé si va a ser con el presidente, con las autoridades competentes. El caso de Ferretería Americana, que sonó bastante. Empleados que hicieron una denuncia, que han sido despedidos, no se hizo de manera formal, han reclamado prestaciones laborales. Es un caso que tiene ya más de un año. No, pero ese caso debe explicarle, porque es importante que se sepan todos los detalles. El Ministerio de Trabajo intervino y se produjo un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Luego, las dos partes incumplieron
el acuerdo. Y luego volvimos a intervenir tratando de que se diera cumplimiento, pero no se dio cumplimiento. Están las vías de derecho y estaremos en las capacidades de emitir las certificaciones que se requiera, que nos soliciten al Ministerio de Trabajo para comprobar si hubo las violaciones. Si cualquier trabajador entiende que no fue atendido adecuadamente, pues el Ministerio está para apoyarlo. El primer paso fue lograr un acuerdo, tratar de que se produjera. Se produjo, no logró dársele cumplimiento al mismo. Bueno, la parte que se siente afectada va a obtener del Ministerio de Trabajo la certificación en donde se dice, efectivamente, esta situación se produjo, aquí está la prueba y están los tribunales para eso. Y además está el servicio judicial gratuito de abogados del Ministerio de Trabajo para que los trabajadores puedan tener representación legal de manera gratuita, sin tener que pagar un solo peso. Entonces, quienes quieran iniciar procesos, porque ya no es posible el acuerdo, siempre vamos a tratar de fomentar el acuerdo, pero si no es posible, hay que garantizar los derechos. Y los derechos se garantizan a través de los tribunales de la República. Dos preguntas finales. La primera, ¿qué puede hacer el ministerio para mejorar el conocimiento que necesita la población dominicana sobre sus derechos laborales? A menudo se atropellan esos derechos porque la gente no sabe o tiene temor frente a un empleador sobre lo que puede o no puede hacer para defender sus derechos. Además, cuando usted no sabe qué derecho tiene, ¿qué va a reclamar? ¿Qué está haciendo el ministerio para mejorar ese nivel de conocimiento que tiene la gente? ¿Qué puede hacer? Mire, son varias cosas. Por un lado está el nivel de conocimiento, y nosotros estamos proponiendo de que en las primeras etapas de educación de la población se incluya unas partes introductorias de los derechos fundamentales, de los derechos laborales, porque los derechos laborales son derechos constitucionales, son derechos de nivel fundamental, del máximo nivel. Eso es importante porque ayuda desde temprano a tener conocimiento de los derechos. Y obviamente me refiero a derechos laborales porque es de lo que estamos hablando, por un lado. Pero junto con eso, obviamente estos espacios de conversación son fundamentales, sobre todo con periodistas de alto crédito moral, como el caso suyo, son fundamentales para dar a conocer estas situaciones, estas informaciones, pero también es necesario mejorar las capacidades legales del Ministerio de Trabajo. Para eso se ha iniciado el proceso de diálogo para reforma y modernización del Código de Trabajo, en donde las capacidades legales tienen que fortalecerse. ¿Por qué? Le voy a poner un caso de ejemplo de manera muy concreta. Un inspector de trabajo puede hacer una inspección y puede encontrar un evento de incumplimiento de algún derecho. El inspector levanta un acta de apercibimiento y da un plazo corto para que esa situación se corrija. Al vencimiento del plazo retorna. Si la situación no se ha resuelto, levanta lo que se llama un acta de infracción. Y esa acta de infracción se le remite a la Procuraduría General de la República con el fiscal laboral. Y es una decisión del fiscal laboral, que ya es otro poder del Estado, si perseguir o no perseguir esa infracción. Eso es una debilidad, en nuestra opinión, del esquema legal que existe. ¿Por qué? Porque asumiendo de que se decida perseguir esa infracción, tiene que agotar todo un proceso largo, a veces hasta de años. ¿Y qué fomenta eso? Eso fomenta el incumplimiento. Entonces nosotros entendemos que parte de las cosas que tenemos que discutir en la posible nuevo Código de Trabajo es que el Ministerio tenga la capacidad de imponer multas administrativas de forma y manera que cuando se verifique, luego de un periodo de adecuación y que se dio la oportunidad de corregir, se identifique que la falta persiste, pues se tenga la capacidad de establecer multas. Porque cuando no hay consecuencias, difícilmente haya cumplimientos. Pero además un empleado que encima tiene un problema, probablemente económico, meterse en un tribunal por un año o dos, eso es causa perdida. La empresa siempre va a ayudarlas de ganar. Precisamente, exactamente. Por eso es muy importante que no solamente se conozcan los derechos, sí, se tiene que conocer, pero
si usted no tiene un mecanismo, no existe un mecanismo institucional para hacerlo cumplir de manera efectiva y eficiente, pues no es suficiente conocer el derecho. Y en esa dirección vamos trabajando también, porque eso sí requiere la reforma del código. Y la segunda pregunta es una reflexión final sobre esta conversación, ¿con qué usted quiere que la gente se quede de esta conversación que hemos sostenido esta noche? Bueno, es una pregunta muy importante y complicada, pero trataré de simplificar. Aparte de agradecerle a usted y a todos quienes nos han visto, expresarle lo siguiente. El Ministerio de Trabajo existe con un fin esencial de lograr nivelar las posiciones de conversación y discusión y negociación de los trabajadores y los empleadores. No se puede negociar y conversar en posiciones no niveladas. La labor del ministerio es el reconocimiento de los derechos de las partes, principalmente los trabajadores, porque generalmente tienen situaciones de menor facilidades económicas. Número uno. Número dos, el ministerio tiene que ver con empleo, como hemos hablado ampliamente en esta conversación. Tiene que ver con trabajo, la regulación laboral. Tiene que ver con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y tiene que ver con la seguridad social. Todo ese trayecto del individuo en su vida productiva en la sociedad tiene el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Y si usted no lo sabía, pues debe saberlo y sepa que el ministerio está para usted, que hay cosas que vamos mejorando, pero nos falta todavía aún mejorar más, claro que sí, pero con su participación, con su integración en la mejora, vamos a poder lograrlas de manera más rápida. Y es esa la intención fundamental del ministerio y que está para servirle, esencialmente. Yo quiero agradecer al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, déjame decirlo claramente nuevamente, ¿Cómo es? ¿No de es ese? Camps, yo soy de Camps, él es de Camps. Muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros en el día de hoy. Yo espero que esta conversación haya servido para entender muchos temas, pero sobre todo con el tema del empleo y aquellas personas que necesitan un trabajo en el día de hoy, que sepan que hay mecanismos muy interesantes y de fácil acceso a través del Ministerio de Trabajo para quizás conectar con ese empleo que usted busca en este momento. Yo lo desconocía a raíz de la inquietud de muchísima gente que me estuvo contactando en el último mes, sobre todo, me puse a investigar. He visto las publicaciones de las bolsas de empleo, incluso creo que hace una semana se publicaba algo que había el 25 de febrero. Creo que hay plataformas y hay mecanismos para conectar e ir presencialmente a esos encuentros cuando se convocan para sectores específicos, pero si usted no se entera, vaya directamente al Ministerio de Trabajo. Eso tampoco lo sabía, o sea que yo me estoy enterando con todos ustedes de que esa facilidad existe y eso es muy importante, porque hay mucha gente que en medio de esta pandemia se quedó sin su trabajo o que está mirando el empleo de una manera distinta, porque la pandemia nos enseñó que hay formas alternativas de hacer las cosas y quizá ese empleo que usted está buscando está ahí en una lista y usted no lo sabe. Igual el empleador que tal vez anda buscando a la persona adecuada para ocupar ese puesto. Gracias. Y yo creo y espero haber contribuido con esta conversación a que muchas personas se enteren de esta información tan relevante. Y a partir de ahí, mi plataforma siempre estará a la orden para ofrecer este tipo de información al pueblo dominicano. Muchísimas gracias, doctora Deschamps, por esa oportunidad de poder conversar ampliamente con ustedes y con todos los seguidores. No tenemos cómo agradecerles porque efectivamente sí nos dimos cuenta cuando llegamos aquí el año pasado que la población necesita conocer más estas informaciones y con los retos presupuestarios obtener la mano amiga de una periodista y creadora de opinión como lo es usted, pues es de un valor realmente incalculable. Cuente con nosotros también en caso de cualquier otra aclaración, necesidad, y ojalá cuando tenga un viaje a su tierra pueda acompañarnos en una de las ferias de empleo para que pueda experimentar el proceso. Ojalá y sea así. Muchísimas gracias y buenas noches. Y gracias Gracias. a todos ustedes por estar con nosotros hoy. Hasta Gracias. luego.